crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres, reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotras. Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotras. Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola con todos, bienvenidas a un capítulo más de Maternidades Imperfectas. Nos encanta tenerte acá acompañándonos una vez más y acompañándonos también en este proceso de aprender, de crecer como mujeres y como mamás. Hoy estamos aquí gracias a Radio Sucesos. En Quito nos encuentras por la señal de la 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo desde www.radiosucesos.fm. Estamos súper contentas. Este es un programa en el que estamos La Paz y yo soy Dani, y tenemos un tema súper especial. Estábamos justo conversando antes de comenzar con La Paz sobre la importancia de conocer la vida de las personas que entrevistamos, de entender el proceso y cómo han llegado hacia donde están. Así que antes de iniciar, bienvenida Paz. ¿Cómo estás hoy? Hola Dani, hola a todos que nos están escuchando. Hace algún tiempo que no había estado en un programa, así que me da emoción iniciar este 2025 nuevamente acompañándoles, esta vez con una historia de una profe con mucha experiencia, Cecilia Hurtado. Cecilia es maestra con especialización en docencia primaria. Sin embargo, sus primeras experiencias fueron como maestra de preescolar. Además, Cecilia Hurtado ha escrito 4 libros infantiles, de los cuales ya nos va a comentar. Libros que también indagan un poco sobre esta identidad cultural de ecuatorianos, sobre la naturaleza. Cecilia también le gustan mucho las plantas, le gusta pintar acuarela y trata de integrar, digamos, estas pasiones, esta creatividad con su comunidad de niños, de padres. Así que bienvenida Cecilia, es un gusto tener aquí una maestra de tanto tiempo, con tantas experiencias que también, digamos, nos puede acercar justamente a este mundo de los niños y de las madres que acompañamos de este proceso. Así que bienvenida a este programa. Gracias a ustedes por invitarme y por permitirme compartir un poco de mi experiencia y de lo que me ha llevado más a la docencia y hacia escribir libros para niños. Qué lindo, Ceci, muchísimas gracias. Yo creo que empecemos como desde el principio, ¿no? De que empiezas tu profesión como educadora. ¿Qué fue lo que te motivó para empezar por ahí? Te pregunto esto porque yo te juro, desde que soy mamá, admiro tanto esa profesión. Yo les veo a las profes y digo, no, es que es algo que en serio yo nunca en mi vida hubiera podido hacer. Así que, ¿qué fue lo que te inspiró, no? ¿Qué es lo que además te mantiene en el día a día para no botar la toalla? Bueno, sabes que es un poco gracioso porque si pudieras mirar el pasado y cuando yo era niña, podrías ver que nunca se me habría ocurrido ser profesora. En realidad, incluso cuando yo me gradué del colegio, la profesión que elegí fue bioquímica y farmacia. Pero una vez que estuve ahí, realmente ya no me gustó, me di cuenta que no iba conmigo. Y mi papi, también un profesor de muchísimos años, me habló de esta, en ese tiempo, nueva carrera que se había iniciado en la Universidad Católica. Así que decidí ingresar para formarme como docente. Me acuerdo que él me decía, pero por lo menos estudia para ser profesora de secundaria. Entonces yo le decía, no, a mí me gustan los niños, quiero ser profesora de niños. Y ahí nació un poco, pero si yo me he puesto a pensar ahora que ustedes me indagaban un poco de mi pasado, entonces me di cuenta que realmente lo que alguna vez marcó mi vida fue mis inicios como estudiante, ¿no? Entonces cuando yo era pequeñita y el colegio lo hice en un colegio de monjas.
una educación en ese tiempo súper memorística, incluso había el castigo físico, ¿no? Yo sufrí incluso, podría decir, humillación. Hay cosas que tengo muy marcadas en mis recuerdos. Y a veces cuando escucho a la gente que dice, pero a nosotros nos pegaban y no nos pasaba nada. No, sí nos marcó eso. Otra cosa es que a veces lo tenemos muy guardado en nuestros recuerdos. Pero en la universidad nos preguntaron alguna vez por qué escogieron esta carrera y me acuerdo que lo primero que se me ocurrió fue porque yo no quiero que a los niños les pase lo que me pasaba a mí. Fue mi primera respuesta que vino a la mente. Entonces, pienso que fue eso, ¿no? Yo cuando les miro y les veo así tan pequeñitos, porque siempre me ha gustado a mí dar clases más a los niños de la primero y segundo grado, que es la etapa en la que empiezan a leer y a escribir. Eso me encanta, ver cómo empiezan de la nada y luego ya están con sus primeras palabras y empiezan a escribirte historias. Y empiezan estas cartitas en las que te dicen que te aman, que eres la mejor profesora de su vida, como que han vivido un montón. Entonces, eso emociona, ¿no? Y alimenta el deseo de seguir en esto, y ahí está el por qué nosotros nos mantenemos en esta profesión, porque tenemos estas cosas maravillosas que de pronto en otras carreras no hay. Mm. Entonces, eso es un poco el inicio, ¿no? de esta vocación. Esta semilla. Y justo yo pensaba, ¿no? Que yo creo que, claro, todos hemos pasado por la escuela, por el colegio, por la universidad, si es que tuvimos la oportunidad. Y tal vez se nos olvidan muchos de los nombres de los profesores, pero yo creo que uno nunca se olvida el nombre de la profesora que le enseñó a leer y escribir. O sea, realmente la profesora de primer grado es Ujú, como la imagen de la profesora, ¿no? O sea, yo creo que ujú, es, como tú dices, un momento realmente como de leer el mundo, de descubrimiento, y a la par también creo que justamente muchas veces es lo que decías que te decía tu papi, ¿no? O sea, muchas veces es una carrera quizás ujú, subvalorada o que no tiene reconocimiento de otras grandes carreras, digamos como medicina, como derecho, cuando realmente, digamos, la influencia que tienen las profesoras en esos años, en esas edades de oro, es tan importante, ¿no? O sea, tan importante ujú, como si me gusta o no leer, si me enganché o no con el mundo de las matemáticas, o sea, es como este primer inicio, ¿no? Y en ujú. esta reflexión, digamos, ¿tienes alguna anécdota que de tu vida como docente de tanto tiempo que te gustaría compartir, que de alguna manera simboliza tu camino, digamos, acompañando a niños a leer y escribir? Bueno, hay un montón de anécdotas, ¿verdad? Yo a veces cuando mis sobrinas eran pequeñitas, les encantaba sentarse alrededor a que yo cuente mis anécdotas. Cuenta de tu alumna tal, cuenta lo que te pasó. Entonces, algo que yo recuerdo de mis primeros años, bueno, yo tenía apenas 22 años cuando empecé a trabajar y como te decía, la primera experiencia fue con niños de preescolar. Tenía un niño que se llamaba Alvarito, me acuerdo. Yo era soltera bueno, ya me iba a casar y había pedido permiso, me iban a dar 15 días de permiso y les conté a los niños que me iba a casar y que iba a venir otra persona 15 días a reemplazarme. Y recuerdo que regreso a mi aula y le veo a Alvarito orinándose en la alfombra ahí en medio de la clase. Entonces yo, ¿cómo haces esto? Y a la directora, ¿no? Que era ahí, teníamos que reportar a la directora. Entonces, después ella me llama y se estaba riendo y me dice, ¿sabes que el Alvarito dice que hizo eso porque está muy enojado porque él no quiere que te cases? Entonces, es ese amor que te tienen, ¿no? Justo en este grupo que tengo ahora, que inicié en primer grado y ahora los tengo en segundo, hay otro niño que el año anterior, me acuerdo, decía que se quiere casar conmigo. Y yo le decía, no, o sea, yo soy viejita, no te puedes casar conmigo, tienes que buscar, y en unos años más, porque tú eres un niñito. No, yo me quiero casar contigo. Y un día se quedó en el recreo y me dice, ¿tú eres casada? Le digo, sí. Y es como que puso cara de decepción, o sea, no le importaba la edad, lo que le importaba, ahí sí le preocupó era que era casada. Entonces, ahí como que se decepcionó ella un poco, ¿no? Entonces es así un montón de historias, de anécdotas que muchas veces nosotros decimos,
se podría hacer todo un libro de todas estas historias que tenemos con los niños, ¿no? Eh, Qué Cosas lindo. así ocurren a diario. Encanta lo que traes porque además, claro, son años de experiencia y en esto justo quiero preguntarte porque, como tú decías también, como trayendo a colación tu tipo de educación, el tipo de educación que tú viviste. Por ejemplo, yo no tuve una educación de pronto con violencia en el colegio, pero mi mami a mí me cuenta, es como que le pegaban con la regla, o sea, eran como historias Ujú, súper fuertes, ¿no? Que ahora son ujú. impensables. ¿Cómo también tú has visto ese cambio dentro de tu experiencia en educación, como más respetuoso con la infancia? Porque también yo me acuerdo, y que pues seguramente muchos colegios todavía son así, pero sí me acuerdo como que la educación terminaba siendo como una obligación súper, ¿cómo se puede decir? Como frustrante para los niños, que te encasillaban mucho dentro de las notas, Ujú. tenías que aprender al ritmo de todos porque si no, no eras inteligente. ¿Cómo también tú desde tu experiencia has visto este cambio, esta evolución en la educación? Y tú también, ¿cómo sientes que como docente tienes esa obligación de evolucionar también con la educación? Sí, exactamente. Pienso que estas cosas que le marcan a uno te hacen ser mejor, ¿no? Y justamente es lo que yo he buscado siempre. Yo, a pesar de los años que tengo de experiencia, he tratado de nunca quedarme como atrás. O sea, siempre estoy leyendo, siempre me gusta actualizarme, ver nuevas formas de llamar la atención de los niños, especialmente al lado de la escritura, que es lo que a mí me apasiona, ¿no? Y sí, antes no hay comparación con la educación que nosotros vivimos, porque yo veo, por ejemplo, que justo lo que tú dices, en mi época se nos pudo marcar como vagos o tontos, porque simplemente la educación en ese tiempo era súper memorística. Y ahora nosotros sabemos que hay diferentes tipos de inteligencias, diferentes ritmos de aprendizaje, y que es por eso que en el colegio que yo trabajo tenemos 2 años para terminar el proceso de lectoescritura. Entonces a cada niño se le da su ritmo, ¿no? Y eso no había antes. Entonces simplemente si no aprendías de memoria, porque lo único que hacíamos nosotros era escuchar, copiar y memorizar. Y si no eras bueno para memorizar, eras un vago. Entonces ahora más bien trabajamos en eso, en buscar cómo aprende este niño para lograr que todos lleguen a los mismos objetivos por sus diferentes caminos. Y algo que Un poco también va por ahí. Sí, y algo que también quiero destacar sobre esto, y bueno, a propósito de Conecta, que es también organizado por Maternidades Imperfectas, en donde la CESI ha estado, es como Ujú, incorporar estos elementos de educación socioemocional, ¿no? Que realmente ujú. en mi época, ya digamos que, o sea, ya sí soy un poco viejita, pero tampoco es que de hace muchísimo tiempo, es como que digamos, creo que había un psicólogo como para todo el colegio, realmente no se trabajaba en la clase temas de educación socioemocional y a mí me ha encantado, aquí les voy a contar una infidencia y es que la Ceci es profe de mi hijo y a mí hay cosas que me han, o rituales que tú has hecho que me parecen súper especiales en la memoria de los niños, ¿no? O sea, hubo este día, esta semana, niño de la semana, ¿no? Que por cierto el Antón esperaba ya casi con desesperación que le toque. Y al final del niño de la semana, tú les haces hacer como esta cajita en donde cada uno de los compañeros escribe algo bonito de su compañero. Y de verdad que esa cajita yo le guardé en un baúl que tengo de cosas especiales porque es tan bonita así con estas letras, porque eres bueno en fútbol, porque te gustan los caballos como a mí. Igual el otro día que fue el cumpleaños de mi hijo, llegó con una pepita. Me dice que esta pepita pasó por todos mis compañeros y todos le cogieron en la mano y me dieron unos buenos deseos. Entonces son como todos, y cuando hubo también esto de los incendios en Quito, que tuve la oportunidad como de ver las clases porque estaban virtuales, como que es todo está como interlazado, digamos, manejo obviamente del contenido cognitivo, de la currícula, pero Ujú. también está entrelazado con construir
no sé, este ambiente como que amoroso, de seguridad, de reafirmación a los niños, que yo creo que es de alguna manera esa base que te permite como que aprender no sé, con tranquilidad, en paz, como desde el bienestar. Ujú. ¿Cómo? Porque seguramente, como decía la Dani, tú también has ido como evolucionando en quizás incorporar estas diferentes prácticas. ¿Cómo ha sido la reacción de los niños? ¿Cómo has visto el cambio en los niños? ¿Cómo viven los niños? Digamos que las clases ya no es solo como que el dictado y la ortografía, sino que Ujú. ya hablamos de las emociones, de quién soy, de cómo me ve el otro. Justamente es esa búsqueda de lograr un aprendizaje más vivencial para ellos, ¿no? Que les deje huella. Porque con el transcurso de los años, todo lo que es conocimiento lo van a encontrar en las computadoras. Ahora que hay la inteligencia artificial, solo tienes que pedir y te lo da todo. Entonces, más bien lo que como docentes debemos tratar es de llegar justo a eso, a la parte emocional, a las vivencias, a marcarles, así como a mí, por ejemplo, me marcaron para siempre en esta parte de que por no hacer una copia me lanzaron delante de todo el colegio para que me vean que era la vaga porque no había hecho la copia. Ahora, en cambio, tratamos de marcarles de otra manera, ¿no? Que sientan algo especial. Y por eso les decía, me encanta esta edad, porque estos niños son súper todavía como inocentes, ¿no? Y te creen mucho, puedes despertar en ellos la parte de la imaginación. Entonces, justo lo de la piedrita, alguna vez me comentó una amiga que ella hacía el ritual, y entonces yo les digo que es una piedrita mágica porque se llena de los buenos deseos de todos sus amigos. Entonces les desean un montón de cosas lindas. Y siempre nosotros cuando planificamos, el equipo con el que trabajo es igual así, muy, muy creativo, nos gusta pensar en este tipo de cosas. Entonces estamos pensando en la manera de llegar mejor a ellos, ¿no? De dejar esa marca justamente. Y, y así, o sea, el colegio también es un colegio que nos ha alimentado muchísimo en ese sentido. Entonces nosotros siempre estamos actualizándonos. Tenemos mucho material que viene de afuera, de Alemania también, que nos permite estar al día y eso también es muy bueno, ¿no? Te Ujú. permite crecer. Claro, claro, también ya más como tener acceso a otras cosas que antes tampoco teníamos, ¿no? Ahora es un poco más fácil Ujú, con la organización. Qué hermoso, Ceci. Bueno, yo antes de que sigamos conversando sobre tu otra parte de la vida maravillosa, que es la de ser escritora, ujú. quisiera que en este momento nos vayamos a una de las lindísimas canciones que esta canción eligió Ceci, así que nos vamos a ir con Resistiré de Dúo Dinámico. Disfrútenla. Hola, hola con todos. Hemos vuelto a nuestra canción para esta segunda sección de Maternidades Imperfectas. Estamos con Cecilia Hurtado, ella es educadora y escritora. Gracias por estar acá. Recuerda siempre que todos nuestros capítulos puedes seguirlos en vivo también a través de nuestro canal de Facebook y YouTube y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast, en el que sea de tu preferencia y que también puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales y ponernos un like para que así nuestra comunidad crezca más y más cada día. Bueno, estábamos ya conversando, Ceci, sobre la educación, sobre la evolución, y algo que nos encanta con La Paz es también querer saber sobre toda esta parte creativa de escribir los libros, en qué momento nació este bichito, esta ilusión, y claro, con todas las anécdotas también que has tenido, toda la experiencia que has tenido ya como educadora, tú sientes que esa es como tu inspiración principal, qué es lo que te llena, cuéntanos un poquito esa parte de tu vida. Mira, justamente regreso porque me parece importante recalcar esto de el papel que tenemos los docentes sobre la vida de otras personas, porque con todo este proceso que yo tuve en mi infancia, yo nunca pensé que era buena para escribir o para dibujar.
Y ya más bien en la etapa adulta, cuando yo hacía mis dibujitos para decorar mi aula, me acuerdo que alguien me dijo, pinta súper lindo. Y yo, ¿en serio? Y entonces era como que recién un descubrimiento de una habilidad, ¿no? Y así es como empecé a pintar con acuarela. Hice unas clases, tengo los cuadros aquí de mi casa hechos por mí y me gusta dibujar. Lo mismo pasó con la parte de la escritura creativa. Siempre me trajo llevar a los niños, y esto nació un poco también en las aulas de la universidad. Tuvimos un profesor en la clase de redacción, perdón que me salte de un lado al otro, pero así fue. Él se llamaba Diego Araujo. Este señor, un día en la clase de redacción nos hizo leer un libro, me acuerdo, y nos dio como una actividad que tú tenías que escribir un fusilamiento que hubo de uno de los personajes, desde tú vas a ser la piedra que estaba frente al hombre que iba a ser fusilado, tú eres el fusil, tú eres, y así. O sea, y nosotros, o sea, ¿cómo? Y fue un reto tremendo hacer esa parte creativa como él nos puso. Pero me encanta, o sea, yo pienso que eso me marcó también en esa parte. Y luego pasaron los años y hace unos años, porque no es mucho, en el 2015 hago la primera publicación. Bueno, a mí siempre cuando inicio las clases me gusta contarles cuentos, pero siempre los contaba ese momento y me olvidaba, ¿no? Esta vez yo había viajado a Galápagos con mis hijos aún pequeñitos, había conocido a los piqueros patas azules, me encantaron. Y me acuerdo que ese lunes en el círculo mañanero les conté a los niños lo que me salió ese momento, porque me impactaron las patitas azules y les veía como unas medias. Entonces les conté el cuento de este piquerito que había perdido sus medias, que se sacó para grabarlas, y ya, o sea, pasó. Al día siguiente, uno de los niños me dice, cuéntanos otra vez el cuento del piquero. Y yo vuelvo a contar, pero ya no me acordaba como conté la primera vez, inventándome otra vez. Y Ceci, pero cuando haces los dibujos, queremos ver cómo es el piquero. Entonces ahí es lo que yo me pongo un poco a ver cómo lo hago, ¿no? Y le comento a una compañera que daba arte, le digo, mira, ya primera vez que yo escribía un cuento, que lo ponía en papel, y le hago leer a ella y ella dice, está chévere, hagamos los dibujos. Y entonces me hace los dibujos y con ella nos acoplamos súper bien porque me iba mostrando y me decía, este es el personaje que tú te imaginas. Y yo no, quiero más infantil, la carita más infantil y así. Le íbamos puliendo hasta que tú llegas a ver tu personaje en verdad, le ves ahí en el dibujo, así es como yo me lo imagino. Y así nacen Las Medias Azules, que es mi primer libro, que es de este piquero. Y, y lo chistoso es que yo le puse las medias azules, pero en el colegio todo el mundo le conoce como las patas azules. Y todos le dicen el libro de las patas azules. Y luego, bueno, ya me despertó este bichito de la escritura y empecé a publicar otros, ¿no? El colegio me ha apoyado muchísimo en eso, en darme la oportunidad de dar a conocer a los niños más cercanos a mí, que son los alumnos del colegio. Y me lleno de emoción al ver que les encantan estas historias que cuento. Esa es la forma como salió Llegaste a esto de la escritora. la escritora, Sí. ajá. Ujú, A mí hay algo que me gusta mucho de tus cuentos y es lo que decía al inicio, que justamente lo contextualizas con nuestra cultura, o sea, en ujú, Galápagos. Me acuerdo que tienes un cuento que tiene imágenes del centro histórico, ujú, y eso para mí, por ejemplo, es súper importante porque digamos, vivimos, o sea, crecemos, digamos, con culturas extranjeras, viendo culturas extranjeras, o ujú, sea, siendo de Estados Unidos y pensando que eso es como que lo mejor, o Europa, y muchas veces, y creo que en el Ecuador, porque a otros países latinoamericanos sí siento que hay un arraigo más de identitario, pero en Ecuador muchas veces no hay esa valoración, ¿no? O sea, yo ujú, siempre cuento esta historia, pero yo me acuerdo cuando estaba en el cole, que debe haber sido un tercer grado, que la profe preguntó,
¿Quiénes se han ido a Galápagos? Y levantó la mano una persona. ¿Quiénes se han ido a Disney? Y levantó la mano, no sé, 60% de la clase. Entonces, como que surge hasta desde ahí, ¿no? O sea, desde como las primeras, eso, los primeros viajes, lo que asociamos, digamos, con diversión, con cultura. ¿Cómo, y un poco ya a nuestro público que nos escucha, que es mamá, eso, cómo educar a nuestros hijos también, digamos, con esa valorización de lo nuestro, ¿no? O sea, de Ujú. Ecuador, de nuestros paisajes, de nuestra cultura. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cuáles crees que son unas buenas herramientas? Verás, yo, bueno, mis cuentos son escritos también desde el amor a mi país, a mi ciudad, e incluso tengo el cuento del Conejo de Pascua, la autobiografía del Conejo de Pascua, que es traído también a las vivencias mías con mi familia y personajes del colegio. Puedes encontrar en ese cuento. Em, yo no pretendo nunca en mis cuentos dar mensajes. Ahí a ustedes les va a parecer extraño porque como que siempre se trata de dar algún mensaje y es lo típico cuando lees un cuento. ¿Y qué mensaje te dejó el cuento? Yo más bien soy feliz viendo que los niños sacan una y otra vez el mismo cuento para leerlo y dicen que yo le digo, pero ese cuento ya leíste. Sí, pero me gusta. Entonces, eso es lo que me interesa a mí, engancharles en que amen la lectura. Y a través de la lectura justamente acercarles a estas cosas que se van perdiendo, que antes era como muy natural, ¿no? Sentarnos un fin de semana, que venía la abuelita y hacerle preguntas. Nosotros éramos así, o sea, venía mi abuelita y me encantaba. Mi abuelita, cuénteme cómo era en su tiempo, abuelita, cuente la historia de cómo se enamoró del abuelito. Y ahora es como que los chicos no tienen mucho interés en eso, o sea, viene la abuelita y están entretenidos en sus juegos de video, en otras cosas, y no hay este interés por saber un poco del pasado, de alimentarse del pasado, ¿no? Y eso es lo que a mí a veces me preocupa un poco. Entonces, desde ahí es lo que nacen mis historias. Entonces, como te digo, este de las medias azules nació de este viaje y de mi impresión al conocer por primera vez las Islas Galápagos y este pajarito. Y bueno, y los otros personajes que aparecen ahí. Luego vino el de la jirafa que está resfriada, es cura para un resfrío. Y eso, por ejemplo, nace de mis vivencias con mi abuelita, que justamente tú le decías a la abuelita, me duele la garganta, y ella decía, tómese un tecito de raspadura, de té con raspadura. Y era típico, ¿no? Y te curaban así con el tecito de algo. Entonces, esta jirafa va por la sabana, por la selva, buscando una cura para su resfrío. Y cada animalito le va dando curas más extrañas la una que la otra, pero ella va intentando con todo, ¿no? Entonces, los niños se ríen por estas cosas chistosas que van pasando. Y eso es lo que quiero yo. Entonces, el mensaje pueden o no sacarlo ellos, de ley que a lo mejor, según lo que haga cada uno, eh, le venga por sus vivencias también personales, van a sacar o no algún aprendizaje, o simplemente se van a divertir leyendo. Mm. Entonces, con el conejo de Pascua también es algo que en el colegio sí se festeja porque es un colegio que tiene la parte alemana y la parte ecuatoriana. Entonces traté yo de unir, ¿no? Estas dos cosas. Entonces el conejito nace en Ecuador y él quería ser pintor y viaja por el mundo para aprender a pintar, se enamora y regresa y él dice, quiero regresar a ese país donde, donde me encantó estar, donde habían estas islas encantadas. Es más, yo le relaciono y en una de las páginas del Conejo de Pascua, de la autobiografía del Conejo de Pascua, aparece el personaje de las medias azules, justo el momento que está con la media. Entonces los niños se encontraron con esa sorpresa, ¿no? ¡Ay, aquí está el Patas Azules! Y el último que escribí fue un poco un homenaje a las personas ya, a las personas mayores de mi familia, a mis padres,
porque ya poco a poco cuando pasan a esta etapa en la que ya se jubilan, ya están muy viejitos, piensan que ya no son útiles, que ya no les necesitamos. Entonces, pensando un poco en eso fue la inspiración, ¿no? Y ahí tenemos al ratón Pérez, que es un personaje muy querido por los niños, que vive en la ciudad de Quito, en el centro histórico, y él está muy viejito y quiere jubilarse, ya no quiere recoger los dientes, porque además de eso alguien le está robando los dientes. Ya no alcanza a llegar a coger los dientes de los niños. Y uno de los personajes que aparece también es un niño un alumno de años anteriores que siempre me decía, sé, si tienes que ponerme en uno de tus cuentos. Entonces ahí aparece Martín. Y eso te digo, todos los cuentos que hasta el momento he hecho, he escrito, se basan en eso, en experiencias personales, en estas cosas que me han marcado a mí. Y esa es la idea de escribir este tipo de cuentos, que no sean los típicos que buscan dar un mensaje o que quieren enseñar algo, sino más bien quiero atraparles a ser buenos lectores, a amar la lectura. Me encanta y esto que dices justo como más que, porque a veces tenemos esta idea, es que el libro tiene que dejarle un mensaje, o sea, como que sentimos que si es que es Ujú, un poco más ligero, estoy como incumpliendo con mi rol de buena madre. Y a mí me pasa un ujú, montón, hasta que yo sí creo que hace unos meses, porque la verdad es que he sido como muy de la casa, de que Lemmy sea súper buen lector, pero me pasaba un montón eso. Y luego como que hace unos meses dije, ujú. no, yo no puedo como decirle, solo esto sirve. O solo cuando, sobre todo cuando está en su momento de aprendizaje o de introducción al gusto por la lectura. Así que me encanta que también como que nos puedas guiar en eso. Y como última pregunta que tengo hoy es, con toda esta experiencia ya que tienes de educadora, de escritora, de cómo lograr que los niños se enganchen con la lectura, para todas las mamás y papás que nos están escuchando, ¿qué consejo desde tu experiencia crees que pueda funcionar? A mí de verdad me da como mucha pena ver, yo ya con mis hermanos pequeños, que no son tan pequeños, ya lo viví como desapego a la lectura, como este no gusto, como aburrido, como que solo lo haces por Ujú. obligación. Y claro, con los niños más peques lo veo muchísimo más presente porque pues también el acceso a muchísimos juguetes, a mucha tecnología, a mucha atención, como que hace que los papás no sean conscientes de la importancia de la lectura. Y es triste porque yo siento que se va perdiendo muchísima imaginación y creatividad. ¿Qué consejo tú, Ceci, desde tu mirada crees que pueden ayudar a los papás para ayudarles, impulsarles un poquito también en esta enseñanza? Bueno, yo siempre les digo a mis padres de familia que es muy difícil acercar a los niños a la lectura si nosotros no leemos. Entonces, lo principal es eso, dar ejemplo, ¿no? Mostrarles a ellos que amamos leer y hacerles partícipes de la lectura, porque a veces pensamos que porque son pequeñitos no pueden opinar de cosas de grandes, como decimos. Entonces sí, a veces sí es lindo también decirles, mira, estoy leyendo este libro en el que pasa tal cosa, ¿qué te parece? Y darles su lugar y permitirles dar su opinión, ¿no? Además, pienso que sí, es importante también llevarles a ellos hacia las librerías, porque eso también se ha perdido. Pensamos que un buen regalo es algo tecnológico, algo para que jueguen, pero ya no se nos ocurre regalar un libro. Entonces, incluso estos libros clásicos se van perdiendo poco a poco, ya los niños no saben de qué se trata. Entonces, es un poco esa responsabilidad que siento yo al escribir, como te digo, de también conectarles con estas cosas que antes las teníamos como más cercanas y ahora se han ido perdiendo, ¿no? Justo estoy pensando en un proyecto en este momento, porque les decía a mis hijos, ustedes ya no escucharon a los niños de ahora, digo mis hijos, a mis alumnos a veces, y ya no saben de los miedos que teníamos nosotros antes, por ejemplo. Ya no han escuchado de esta historia de la caja ronca o de Mariangula. Entonces, estoy en ese plan de escribir un nuevo cuento que rescate un poco esto, ¿no? Estas historias que se están perdiendo. Entonces, por ahí va, pienso que
no hay que perder esta conexión con los abuelos también, de crear estos momentos en los que los abuelos puedan contar, transmitir sus vivencias, cómo era en su época, como decíamos nosotros, cómo era en su época, qué leían, que les cuenten un cuento. Entonces, yo recuerdo con mucho cariño a una tía que en el bus, cuando le íbamos a visitar a su casa, siempre nos contaba cuentos. Y si no sabemos, pues los leemos, investigamos. Hay autoras con cuentos muy lindos. A mí me encanta, por ejemplo, Keiko Casa, que hace un tipo de libros también muy lindos, con historias como fuera de lo típico, ¿no? Y se matan de la risa los niños cuando leen estas historias de ella y los dibujos son lindísimos, los hace ella misma. Entonces, eso, un poco de dar ejemplo y acercarles de alguna manera más a los libros. A veces es difícil y justo acordándome de Antón María Paz, vino el otro día y me dijo, Ceci, no me des libros con palabras en español. Entonces le dije a Antón, ¿y cuál es el problema? Es que no entiendo. Entonces le dije, pero a ver, eso es un reto para ti. ¿Qué hago si no entiendo algo? Pregunto, le digo, si preguntas, investigas, y con eso si algún día viajas a España, tú ya tienes un nuevo vocabulario y ya entiendes un poco más. Y entonces él dijo, bueno, voy a intentar otra vez. Entonces yo le expliqué un poco a él que tampoco es bueno darnos por vencidos, dejar las cosas a medias. Ya si no te gusta mismo, me dices, si no mismo me gusta, yo te cambio, pero un poco trabajar en eso también, en no dejar las cosas a medias, no dejar los libros a medias, dar una oportunidad a cada libro, ¿no? De llegar a nosotros. Eso Sí, sería. sí, sí, creo que hay, primero volviendo a lo que decían antes, me acuerdo que alguna vez leía que, por ejemplo, cuando uno escucha música, le escucha como solo por el placer de escuchar y que el tema del libro debería ser igual, ¿no? O sea, no necesariamente como que la moraleja, tal, sino como por el placer Ujú, de leer, ¿no? Y creo, a mí algo que he hecho, que me ha parecido interesante, porque claro, están los libros, pero también está como eso, contar historias, la narración oral. Y a mí me ha pasado que recientemente vi dos documentales súper interesantes. El uno era de estos niños que se perdieron en la selva de Colombia y el otro era mm, de estos niños en Italia después de la Segunda Guerra Mundial que sus madres les dieron como a unas madres sustitutas. Y bueno, yo en el desayuno me he sentado a contarle al Antón estas historias, pero increíble el interés que le desperté, o sea, y me pregunta, ¿pero qué hicieron esos niños? ¿Pero cómo sobrevivían en la selva? ¿Pero qué pasó? Y le ha quedado ujú, en los días, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la mamá? ¿Pero cómo encontraron el avión, etcétera, etcétera? Entonces, como que quiero decir, hay varios recursos como para, creo que ujú, si lo vemos de una manera más amplia, o sea, de como ujú, de acercar las historias, ¿no? Porque, por ejemplo, a pesar de que a mí me encanta leer, realmente me gusta mucho leer, yo no soy muy buena inventando libros, o sea, no soy muy buena inventando cuentos, o sea, no es que me sale así y encontré esta ujú, manera, ¿no? O sea, no soy esta mamá que se puede sentar y comienzo a inventar y me salen, o sea, y vuelvo al ujú, mismo punto, o sea, no me sale bien, pero encontré esta manera, o sea, encontré que sí soy buena contándole de algún documental o también el otro, solo como una anécdota también porque me pareció súper lindo, pero en mi casa, tanto yo como mi padrastro volvimos a leer recién Cien años de soledad a propósito de que salió la serie, como para ver la serie, pero habiendo leído a través del libro. Y bueno, mi padrastro le ha contado un montón de historias de Cien años de soledad al Antón. Hay una del gallo Capón, esta de cuando le visitaba su enamorado, que había mariposas amarillas. Entonces, quiero decir, es como hay muchas ujú, herramientas que te pueden servir, que te pueden ser como más familiares o que te dan más facilidad como también para acercarles a las historias y a la creatividad, ¿no? Y bueno, habiendo ujú. compartido esto, vamos ya cerrando este capítulo, Ceci, y siempre cerramos en maternidades con tres ideas fuerza. Tú vas a decir una, la Nani una y yo otra. Algo que quieres justamente marcar al final de este capítulo, con un mensaje que quieres cerrar este espacio que hemos tenido. Bueno, lo principal de todo lo que he dicho, pienso que, como les digo a mis niños, el respeto, ¿no? El respeto a los ritmos, el respeto a los gustos,
el respeto a todo lo que es de la otra persona. Entonces, como educadores, como madres, como padres, debemos siempre brindar ese respeto. Eso sería lo principal y despertar en los niños la pasión por algo y siempre mantenerles apasionados por algo. Me parece muy importante. Es una buena forma de alejarles de lo que tanto nos quejamos ahora de que están enchufados ahí en los juegos de video, pero démosles otras opciones, ¿no? Sí, total, total. Yo, bueno, yo me quedo con muchas cosas. Me encantó justo Paz, lo que al final como que tomaste en cuenta, que no siempre es como que saber contarle un cuento, como puedes sacar mucha inspiración de otros lados y que parte de la maternidad que es súper retadora, que también puede ser esa fuente de creatividad y esa fuente de motivación. Y también agradecerte mucho, Ceci, por ser de estas docentes diferentes que ponen en primer lugar a la persona, al niño, a su creatividad, a su ciclo, a su evolución, que creo que nos hace muchísima falta ahora. Yo he visto también la Paz como a veces me cuenta esta pasión del Antón por Ujú. leer o estas cosas nuevas que le llaman la atención y es difícil a veces también que no haya esta como coherencia entre el lugar donde nuestros hijos estudian y lo que nosotros creemos en casa, así que cuando se juntan las dos cosas creo que pueden pasar cosas lindísimas y maravillosas. ¿Con qué te quedas tú, Paz? Yo me quedo con esto que dijo la Ceci, como de marcar a los niños con estos rituales, porque justamente, o sea, yo creo que uno se puede olvidar lo que le enseñaron, pero no te olvidas cómo te hicieron sentir. O sea, creo que eso realmente es como indeleble. O sea, yo hasta ahora me acuerdo de mi profesora de coro, y cómo nos hacía sentir y cómo nos impulsaba. Igual otras experiencias, me acuerdo de una profesora de matemáticas que literalmente hacía como que dividía casi la clase entre los que eran inteligentes y los que éramos tontos para matemáticas. Entonces realmente uno se acuerda, y así con todo, ¿no? O sea, con las profesoras, con los jefes, o sea, al final, cuando pasa el tiempo, lo que uno recuerda es cómo el otro te hizo sentir. Entonces creo que esto es muy, muy lindo como de tenerlo en cuenta. Y bueno, eso también, Ceci, agradecerte por este espacio y para terminar, una cosita antes de terminar, mandarle un saludo a la Cona y que esta vez no nos acompaña, pero decirle que le estamos pensando mucho desde aquí. Y Ceci, decirte dónde podemos encontrar tus libros. Te nos has contado estas historias maravillosas, de que tal vez se te contacta directamente. Cuéntanos cómo nuestros oyentes pueden obtener tus libros. Sabes que realmente se me hizo a mí muy difícil hacerlo a través de las librerías o realmente mis editores, mis correctores, todos ha sido gente de buena voluntad, especialmente mi esposo, mis hijos. María Isabel Hayek, que fue rectora del Colegio Alemán, ha sido mi correctora de estilo. Y así, o sea, gente de buena voluntad que ha creído en mí. Y entonces yo los vendo personalmente, o sea, me llaman, yo entrego a las personas que me piden en sus casas o me ayuda mi esposo. Entonces, si puedo, eh, si me permiten, puedo dar mi número. Claro, claro, adelante. Ya, 0999-700-060. Además, Chévere. Ese facilito. es mi nombre. Sí, Igual, ceros. Ceci, y para quienes nos están escuchando, si de pronto no alcanzaron a anotar el número, pueden escribirnos por interno en Maternidades Imperfectas y nosotros nos encargamos de ponerles en contacto contigo, Ceci, para que sea más fácil también la comunicación. Muchas gracias, Qué Dani lindo. y Paz, por permitirme estar con ustedes. Ha sido para mí un gusto y qué pena que no estuvo con él. Justamente les he visto por Conecta y me parecen personas y mujeres súper valiosas y maravillosas. Ujú. Muchísimas gracias, Ceci, qué lindo, nos llena y nos inspira escucharte. Recuerden a todos quienes nos están escuchando hoy que este programa va a ser reprisado el domingo 26 de enero y se cambió el horario hace unos meses, así que se va a reprisar a la 1:30 del mediodía.
todos los domingos. Y recuerden compartir este episodio con quienes crean que les puede interesar para que podamos seguir compartiendo este espacio de autoconocimiento y bienestar materno. No olvides ponernos 5 estrellitas en Spotify para que podamos seguir creciendo y sobre todo llegar a más y más personas. Y recuerda también que todo nuestro contenido no solo está en las plataformas digitales, también puedes encontrarnos en www.maternidadesimperfectas y ahí puedes ver entrevistas, cursos, talleres y muchísimo, muchísimo más. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y vamos a cerrar este lindísimo episodio con una última canción elegida por Ceci y esta es Color Esperanza de Diego Torres. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.